Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre la novela del siglo XX. Para comenzar este video debemos saber una cosita muy importante, y es que la novela es el género más tardío que existió y tuvo su mayor auge durante el siglo XIX. El paso al siglo XX hizo que la novela entrara en crisis porque muchos críticos literarios anticiparon su muerte para este siglo, es decir, que ya no habría nada nuevo que rescatar acerca de la novela, porque años atrás se venía manejando la misma fórmula en la mayoría de ellas. Hechos ordenados de manera cronológica, descripciones muy extensas sobre escenarios, sobre personajes, lugares, y todo estaba enfocado casi siempre a situaciones externas a lo que estaba ocurriendo en el exterior, y pocas veces se interiorizaba sobre lo que los personajes estaban pensando. Sin embargo, también hubo ciertos escritores del siglo XIX que empezaron como a experimentar con nuevas técnicas literarias para poder darle otro salto a la novela. De estos nombres podemos rescatar a Dostoyevsky, a Stendhal y a Flaubert. Estas técnicas que ellos como escritores utilizaron después serían perfeccionadas en el siglo XX. A la vez de que la novela estaba en crisis, también estaban ocurriendo muchos eventos históricos a lo largo del mundo. Y es que recordemos que la literatura nunca va a estar separada de la realidad. Entonces, acorde a los eventos históricos que están ocurriendo, va a influir de alguna manera, queramos o no, en la novela o en cualquier obra literaria o en cualquier pieza de arte. Entonces, solo por mencionar algunos eventos durante la primera mitad del siglo XX, tenemos dos guerras mundiales. Tuvimos la Revolución Rusa, la Guerra Fría y la caída de la Bolsa de Nueva York en 1920. Junto con esto también tuvimos avances tecnológicos y científicos como la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y también surgieron varias corrientes de pensamiento que influyeron muchísimo en la novela. Por mencionar dos, tenemos al psicoanálisis, en el que Freud nos habla sobre el inconsciente y esta parte oculta de cada persona que escapa al control de la razón, es decir, esos pensamientos que se albergan en lo más profundo de nuestro ser. Y después tenemos el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que intenta explicarnos el sentido de la vida humana. Y para entender un poquito más sobre el existencialismo, les recomiendo muchísimo leer La náusea, que es una novela corta de Jean-Paul Sartre, y para complementar su lectura, el libro El existencialismo es un humanismo, del mismo autor. Entonces, hacer una lectura de ambos libros al mismo tiempo nos ayudará muchísimo mejor a comprender esta concepción filosófica. Luego de esta pequeña recomendación, vamos a seguir con lo que estaba ocurriendo con la novela en este tiempo. Como les dije, yo solo me voy a enfocar a hablar de la primera mitad del 20, porque después de eso vinieron otros avances a la novela muy ajenos a lo que había sido la novela del siglo XIX. Entonces, volviendo a lo que fue la novela del siglo XX, tenemos que entender que en el XIX se retrataban mucho los eventos que estaban ocurriendo afuera, y la novela del 20 lo que hace es explorar la mente humana, y todo va a ir relacionado con esto. Para eso tenemos grandes renovadores de la novela, que son Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf y Franz Kafka, que él va a ser dejado para el final. Ahora, a Marcel Proust quizás ya lo tienen un poquito más familiarizado por el video que les hice recientemente, pero si no lo han ido a ver, se los dejo aquí arribita para que conozcan un poco más sobre su obra En busca del tiempo perdido. Una de las primeras renovaciones que él empieza a utilizar y que ya se establece de manera más formal durante esta época es la narración no lineal, en la que él ya no marca los eventos como A, B y C, sino que va de C a B, de B a F, de F a A, así. Entonces es un poquito más enredado, pero es una técnica que empieza a gustar mucho. Siguiendo con esta idea de la mente y de interiorizar en los pensamientos, él se basa mucho en los flashbacks, como la escena de la Magdalena, en la que él, por sumergirla, por recordar este olor, este sentimiento, pues se remite a su infancia, cosa que era muy raro ver en la novela del siglo XIX. Lo que él hace es dedicarse a conquistar el tiempo pasado, que vive oculto dentro de nosotros gracias a nuestras percepciones sensoriales. A través de los sentidos nosotros podemos
podemos recordar muchísimas cosas que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida y Proust se encargó de retratarlo de manera perfecta en estos libros. Después tenemos a James Joyce, conocido por su novela El Ulises, que no solo es su obra maestra, sino también es una de las grandes obras dentro de la literatura universal, que pese a este título que tiene, este gran título de una de las grandes obras, únicamente nos retrata un día por las calles de Dublín. Eso es todo lo que ocurre en este libro. Y es que lo importante para Joyce no era contar una historia, sino en cómo estaba siendo contada. Y como les mencioné hace unos minutos, Flaubert fue uno de los que quiso revolucionar la novela durante el siglo XIX. Y es que él aseguró en más de una ocasión que él quería construir una novela que se sostuviera no por su trama, sino por la forma en cómo estuviera construida. Y Joyce logró esto a través del Ulises. Como les dije, el Ulises no trata más que un día por las calles de Dublín. Sin embargo, cada capítulo, que es muy diferente entre sí, es lo que va a hacer que esta obra a la fecha sea tan leída, sea tan complicada de leer. Toma además el argumento y la estructura de la Odisea de Homero, trasladando a su propio Odiseo a un viaje más moderno y quizás con no tantas aventuras tan épicas como las que vivió Ulises. Pero de lo que sí vale la pena hablar con el Ulises de Joyce es sobre las experimentaciones lingüísticas que él tiene a través de cada capítulo. Yo no lo he leído en inglés y la verdad es que no pretendo hacerlo muy pronto, pero tiene juegos lingüísticos muy padres que he leído en algunos análisis y críticas literarias que se han hecho acerca del libro. Tiene capítulos muy interesantes en los que aparentemente, bueno, lo estás leyendo y sientes como si los mismos personajes te estuvieran entrevistando a ti. Entonces es un juego de palabras bastante interesante y cómo está acomodado de cierta manera para que parezca que es algo en tiempo real. Tiene otros capítulos que parecen que son rompecabezas entre cada palabra. Hay mapas que te ayudan a identificar la ciudad, todo eso. Entonces, en la manera en cómo está construido es como el libro es tan revolucionario en su momento. Y lo que él también perfecciona es el monólogo interno, que es el último capítulo de su novela, el monólogo de Molly Bloom, que es uno de mis favoritos, a mí me gusta muchísimo, en el que no hay signos de puntuación, no hay comas, no hay párrafos, no hay nada. Entonces son casi 100 páginas que se leen de corridito, porque es todo lo que el personaje de Molly Bloom está pensando en ese momento. Los pensamientos fluyen de manera directa, no tienen pausas, y eso es lo que precisamente este monólogo hace. Así que es de las grandes revoluciones que él tiene y que muchos escritores después van a retomar y que después se vuelve una técnica narrativa muy usual, pero es muy conocida por él. Junto con Joyce también tenemos a Virginia Woolf, en el que ella también a través de sus historias va a hacer muchísimo uso del flujo de conciencia y del monólogo interno, que hay una diferencia entre estos dos términos, pero ese es tema aparte, ahorita no lo voy a explicar. Y en novelas como La señora Dalloway podemos ver esto, o en Alfaro, que a mí me gusta mucho más Alfaro que La señora Dalloway, porque en Alfaro vamos a tener dos momentos temporales en una novela de más de 100 páginas. Todo se va a construir a través de los recuerdos de los personajes, de sus pensamientos, de cómo los perciben y todo eso. Así que es también ella una de las grandes revolucionarias, y junto con Joyce ellos van muy de la mano con el presente. En el caso de Proust tuvimos al pasado, ellos se van a enfocar un poquito más en el presente, en el ahora, en lo que estamos pensando en este momento. Entonces, como les dije con la teoría de la relatividad de Einstein, pues eso también influye para que ellos empiecen a ver el tiempo de manera diferente y lo puedan reproducir a través de sus historias. Por último tenemos a Franz Kafka, que lo quise dejar al final a propósito porque hablar de él y de lo que representa el tiempo en sus historias va a dar pie a un segundo tema que estoy preparando para otro video, pero esto va a servir como introducción para ese tema. Entonces, para que este quede al final, pues ya para que sea más fácil de identificar el otro. Y bueno, la visión que Kafka tiene en sus historias es de un mundo basado en el absurdo, que después inspiró al existencialismo, que Dostoyevsky ya lo había antecedido en obras como Los hermanos Karamazov y como Crimen y Castigo. Después lo retoma Kafka y después Sartre lo va a retomar como concepción filosófica, y es por lo que va a ser más conocido. Las novelas de Kafka son difíciles de entender al principio porque, como es parte de esta nueva generación de novelistas que se sale de lo convencional, sus novelas no tienen personajes convencionales, sino que se trata de entidades simbólicas, es decir, el escritor
escarabajo, la cucaracha en la Metamorfosis, pues en realidad no es una cucaracha de manera literal, sino que es una entidad simbólica que va a representar otras cuestiones, y es con esos ojos con los que debemos ver sus novelas, o sea, desde ese punto debemos leerlo, y refleja la angustia que estaba viviendo el hombre contemporáneo. Él se basa mucho en la crítica a la burocracia, a este tipo de sistemas, entonces toda esta presión, esta angustia que vivía el hombre en aquel entonces, él lo refleja muy bien en todas sus historias, y es también la búsqueda de hallarse uno mismo en un mundo que no tiene explicación. Él también le costó mucho trabajo integrarse al mundo por problemas también que tuvo con su padre, o sea, su padre es una figura muy importante en sus historias y que lo vamos a ver muy bien reflejado como esta parte autoritaria en la que él pues se sentía a menos, así que sus historias van muy ligadas a esta cuestión. Y como ejemplo podemos ver El Proceso, que es una de mis novelas favoritas, en el que el protagonista se ve atrapado por una serie de circunstancias que no puede controlar. Es acusado, pero nunca sabe de qué es acusado, entonces no puede defenderse por lo mismo, entonces cae en un mundo absurdo, en un mundo onírico, en el que incluso nosotros como lectores no sabemos si se encuentra en la realidad o si se encuentra en un sueño. Debe defenderse de algo que no sabe, entonces ¿cómo me voy a defender si no sé de qué me tengo que defender? Y es también, El Proceso es como una versión más extensa de un relato corto que él hizo que se llama Ante la Ley, en el que hace una crítica a los vacíos legales. Como les digo, parte de su obra tiene mucho que ver con lo onírico, pero el tema precisamente de lo onírico es lo que nos va a servir para dar inicio a este otro video que les tengo preparado. Así que como en resumen podemos ver que la novela del siglo XX viene a ser algo completamente diferente a lo que nos habían establecido los autores del siglo XIX. Se buscaba renovar, se buscaba hacer algo nuevo y diferente para que entonces así la novela no tuviera que morir. Marcel Proust nos habla del tiempo en el pasado, de los recuerdos, de todo aquello que va quedando en el olvido y que a través de nuestros sentidos lo podemos ir recuperando. Joyce y Virginia Woolf nos hablan acerca del presente, de todo aquello que vamos pensando en el momento, de estas aventuras que nos van ocurriendo en nuestro día a día, que quizás puede ser aburrido como en el Ulises, pero que todo está en la forma en cómo lo estamos contando. La historia incluso más sencilla y más aburrida puede hacerse la más interesante por la forma en la que nosotros la vamos a narrar. Y por último, Kafka nos muestra un mundo absurdo, un mundo lleno de preguntas, un mundo en el que no sabes si estás en una realidad o estás en un sueño, pero ya más adelante vamos a saber a qué se refieren estos sueños dentro de la literatura. Así que bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video y déjenme aquí abajito en los comentarios si han leído a alguno de estos autores que les he mencionado. Pueden ir a ver mis reseñas sobre El Tiempo Perdido y el Ulises, que se las voy a dejar aquí arriba o aquí abajito. Y sin nada más que decir, saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.